Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Edmund Husserl y su fenomenología a pedido de varios oyentes. Les recuerdo que aquellos que quieran que profundice en algún tema pueden dejar su pedido en los comentarios de Spotify o de YouTube o en mis redes sociales, en Instagram, en Hernán Melana o en filosofía.psicología.historia. Como han llegado algunas preguntas en los comentarios de Spotify y no las puedo responder porque la aplicación no permite responderlas, les sugiero a aquellos que tengan preguntas que lo hagan o en YouTube o en Instagram. También les pido que si valoran este contenido, que se suscriban, pongan me gusta e interactúen. Vamos entonces con Husserl y la fenomenología. En el año 1859 nació el pequeño Edmund en Moravia, en Europa Central, que es una región histórica y cultural de la República Checa, ubicada en la parte oriental del país. Limita con Bohemia, con Austria, con Eslovaquia y con Silesia. Su infancia transcurrió en el seno de una familia judía acomodada y estuvo marcada por una suerte de dualidad que a él lo fascinaba mucho. Por un lado, la religiosidad de su hogar y por el otro lado, el rigor científico que recibía en su educación. Pronto se vio cautivado por las matemáticas y las ciencias naturales, que eran disciplinas que le ofrecían algunas respuestas concretas a enigmas que tenía sobre el universo. Luego conoció las ideas de Franz Brentano, quien podríamos decir que es uno de los padres de la psicología moderna y que hablaba de la intencionalidad de la conciencia, es decir, que la conciencia es inherentemente intencional y siempre está dirigida hacia un objeto. Este concepto de la intencionalidad se convertirá en una piedra angular para Husserl en cuanto a lo que sería su filosofía y más adelante se sumergirá en la psicología experimental y tendrá herramientas para explorar la mente humana en toda su profundidad. En el año 1913 escribió su obra más reconocida, que es Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica, que es un tratado donde sienta las bases de su fenomenología, que es una corriente filosófica que busca comprender la experiencia consciente en su esencia, y que esa experiencia debe estar libre de prejuicios y preconceptos. En el año 1938, cuando asomaba la fatídica Segunda Guerra Mundial, dejó este mundo, pero negando la marca de la fenomenología. La fenomenología, podríamos decir, es el estudio de la cosa, es una corriente filosófica que se centra en el estudio de la experiencia consciente, buscando comprender su esencia. Para Husserl, la conciencia no es un recipiente pasivo de información, sino que tiene una intencionalidad que es inherente y que siempre está dirigida hacia algo. En otras palabras, la conciencia siempre es consciente de algo. Y para llegar a esa esencia, Husserl propone una reducción fenomenológica, es decir, un método que implica la observación de la cosa, suspendiendo nuestras creencias y suposiciones previas y enfocarnos únicamente en la experiencia tal como se nos presenta la conciencia. Esta suspensión, conocida como época, nos permite acceder a la estructura pura de la experiencia. Y entonces Husserl distinguirá entre noesis, que es el acto de conciencia, y noema, que es el objeto de la conciencia. La relación entre noesis y noema es inseparable, ya que la conciencia no puede existir sin un objeto al que dirigirse, y el objeto no puede existir sin ser aprehendido por la conciencia. Esto quiere decir que el objeto tiene mucho más que decirnos si nosotros, al observarlo, nos convertimos en objeto y no en sujeto. Es decir, también somos parte de esa observación, porque trabajamos sobre nuestra propia subjetividad. Algunas veces me han preguntado si Husserl ha sido influenciado por Goethe y su fenomenología, y realmente no tenemos evidencia de aquello. Sin embargo, es prácticamente innegable que algún filósofo de la Europa Central no tenga alguna influencia de Goethe, y además es abrumadora la similitud de sus procedimientos de estudio. Husserl, al final de su vida, lo que quiso también fue fundar una fenomenología que podríamos llamar fenomenología del espíritu en un sentido no necesariamente hegeliano.
Husserl defiende el estudio autónomo del espíritu en sí y por sí, y llega a afirmar que el propio estudio de la naturaleza adquiere sentido solamente en el plano del espíritu, no solo el estudio de la naturaleza, sino también el Lebenswelt, que sería la vida del mundo. Recordemos que Hegel ha hablado de una fenomenología del espíritu, de una vida del espíritu que se manifiesta, sería una suerte de evolución espiritual de las culturas, como si fuera la humanidad un solo ser. Y para Husserl la naturaleza no será ajena al espíritu ni contraria a él, sino que estará fundada en el espíritu, el cual existe en sí y por sí, pudiendo de este modo ser tratada de un modo racional y verdaderamente científico. Para él, el naturalismo y el objetivismo modernos impiden reconocer que la razón se haya fundada en el espíritu. Lo que él busca es una superación posible a la crisis contemporánea, a la comprensión del ser humano desde un punto de vista filosófico y científico, pero poniendo la filosofía como algo que concibe al mundo por encima de las ciencias. Y en ese sentido, me despido con una frase de él, que nos habla un poco de la filosofía como ciencia de las esencias, y que dice así: la meta ideal de la filosofía sigue siendo puramente la concepción del mundo, que precisamente en virtud de su esencia no es ciencia. La ciencia no es nada más que un valor, entre otros. Y si te interesa seguir profundizando sobre por qué pensamos como pensamos y cómo concebimos el mundo, y también profundizar en la fenomenología, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que está disponible en Amazon y en la editorial Casa de los Jóvenes. Gracias y hasta el próximo episodio.